lo que era la parte del intestino delgado, ¿sí? ¿Cuáles eran los tres mecanismos en los cuales hace que esto va a aumentar la superficie de la posición? Uno son los pliegues de Kierkegaard, que lo que justamente está en la parte circular azul. Estos son los pliegues de Kierkegaard. Entre los pliegues que vamos a encontrar estos deditos, que son las vellosidades. Estas son las vellosidades intestinales. Y cada vellosidad intestinal va a tener sus células cilíndricas, ¿correcto? Y cada célula cilíndrica, que se va a llamar enterocito, van a tener sus microvellosidades. ¿De acuerdo? ¿Tenemos algo de eso? Sí. Entendido. Acá está el enterocito, este es el enterocito, y va a tener sus microvellosidades. Cuando son microvellosidades es epitelioso, ¿no? Estas son una microvellosidad, para que lo comprendas, ¿correcto? ¿Sí? Y lo que está al fondo van a ser las glándulas del hígado, muy parecidas a las glándulas tubulares del estómago. ¿De acuerdo? Que hagamos el estómago del estómago, las glándulas tubulares. Las glándulas tubulares también son parecidas acá, pero se van a llamar criptas de Liebert. ¿Correcto? Esta es una microvellosidad, esta es una vellosidad intestinal cortada en un corte transversal y vemos las células cilíndricas, ¿cierto? Y las células caliciformes estamos viendo, ¿correcto? Sí. La célula cilíndrica, que es un enterocito, va a tener la chapa estriada, que son las microvellosidades. Todo esto es para la superficie de absorción. Se aumenta la superficie de absorción. Y lo que estoy marcando acá, entonces, ¿qué sería esto? Lámina propia. ¿Sí? ¿Lo entendió? Lámina propia. ¿Entendió? Sí. Listo, ya está. Ahí está su resumen entonces. ¿Sí? Ahí está, dice 1. ¿Lo ven el 1 que dice? Evaginación, primer grado, pliegues de Kierkegaard. ¿Correcto? El 1. El 2, las vellosidades. 3, los plegamientos de las glándulas de Liebert. ¿Sí? Y 4, lo que son las microvellosidades. Son las 4 mecanismos en los cuales la mucosa del intestino delgado hacen para ampliar la superficie de acción. ¿Cuáles son los 4? De Kierkegaard, ¿sí? 2 vellosidades, 3 glándulas de Liebert, porque se mete, y 4 las microvellosidades. Acá está, mira, lo que está acá estamos marcando. Este sería un pliegue de Kierkegaard, ¿correcto? Esto sería una vellosidad. Lo que está acá al fondo serían las glándulas de Liebert, y cada enterocito tiene sus microvellosidades. ¿Se entendió? ¿Sí? El enterocito tiene sus microvellosidades. El enterocito acá. Esta es una vellosidad. Esta es una vellosidad. ¿Entiendes? Vellosidad. Esta vellosidad tiene sus células cilíndricas, son enterocitos. Y esta tiene sus microvellosidades. ¿Qué es esto? Los enterocitos tienen microvellosidades. ¿Entendió? Acá está entonces. Estas son las vellosidades intestinales que estoy marcando acá. ¿Lo están viendo? Y las criptas de Liebert están para acá abajo. Son glándulas igual, muy parecidas a las glándulas tubulares que tenemos en el estómago. La vellosidad lo sacamos, que es esto, y tiene su célula cilíndrica, que es el enterocito, con su chapa estriada, que son las microvellosidades. ¿Se entendió ahora sí, no? Sí. Las células madre, que son las células totipotenciales, las vamos a encontrar en el fondo de las criptas de Liebert, al fondo, las células madre. El enterocito, el núcleo es un núcleo basal. El enterocito tiene microvellosidades apicales, que es la que llamaba la chapa estriada. Función, absorción. Célula caliciforme es una glándula unicelular. Una glándula unicelular, que es su función cuando hace secretar moco. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿dónde encontramos esta entre los enterocitos? ¿Ya?
la célula del panel, ¿dónde encontramos? En su núcleo basal, la encontramos al fondo, en las criptas de Lieberkühn, la encontramos al fondo. ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad de la célula del panel? Que tenemos unos gránulos acidófilos que están en la parte superior. ¿Correcto? ¿Cuál es la función? De sustancias. Ahí está, comunitaria, secreción de sustancias antimicrobianas. Células endocrinas, los gránulos son basales. Donde encontramos también al fondo de las glándulas, de las criptas de Lieberkühn. Y las células M, que eso llaman en la teoría, es una célula de bolsillo, como si fuera un carrito que tiene adentro un espacio. ¿Para qué tengo el carrito? Para meter linfocitos. Si es como si fuera una célula que transporta a otras células, como un carrito. Es como protección. Exacto. Células M. Exacto. Eso lo vamos a encontrar más que todo en las placas de piel. Listo, entonces la estructura general del intestino delgado, ¿cuál es? Una mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa tiene el epitelio, la mina propia y la muscular es mucosal, ¿correcto? ¿Sí? Ya vimos las características de las vellosidades, de Kerkin, microvellosidades, que la hemos visto, y la submucosa va a ir cambiando de acuerdo a cómo vamos bajando en el intestino delgado. ¿Se entendió hasta ahí? La mucosa, como hemos hablado, esto ya lo vimos, encontramos en el vaso pilífero, y el vaso pilífero dentro de la... ¿Cómo se llamaría esto entonces? ¿Esto cómo se llamaría? Todo esto, ¿cómo se llamaría? No, esta estructura. Esta estructura, ¿cómo se llamaría esta estructura? Epitelio. Vellosidad. Vellosidad. Eso es una vellosidad intestinal. ¿Correcto? Las microvellosidades son la chapa estriada que vemos acá marcadita de cada célula cilíndrica que tenemos acá, que es el endocito. ¿Correcto? La lámina propia que estoy marcando acá, encontramos los vasos pilíferos. Acá al fondo vamos a encontrar lo que son las criptas de Lieberkühn. ¿Entendías ahí? Sí. Acá está. Lo que estoy marcando, esta es una vellosidad intestinal. Acá hay otra vellosidad intestinal. Acá hay otra vellosidad intestinal. Y estas son las criptas de Lieberkühn. Al fondo. ¿Sí? Y si vemos las criptas de Lieberkühn, vamos a lo ampliamos, acá lo estamos viendo. Acá está, ¿cómo se llamaría esto? ¿Esta qué generación? Y aquí encontramos justamente a las células basales. Una célula de panel, ¿te acuerdas que hay una célula de panel? Que sus granulocitos están en la parte superior. No sé cómo buscarlas a ver también. Y las células endocrinas, que vemos que los gránulos están en la parte basal. ¿Dónde encontramos estas células? En las criptas de Lieberkühn, porque toda la parte de arriba van a ser pelocitos. La submucosa encontramos el plexo de Meyer, que no van a hacer la inervación y la contracción de musculares mucosales. Listo, mira, es un plexo mientérico, es un esquema. Mira cómo están los vasos llenos. Mira cómo los vasos se meten en la lámina propia acá arriba. ¿Están viendo? Y te acuerdas que en histología que hemos visto que tenemos un vaso venoso y un vaso arterial, en el medio siempre hay un vaso linfático. Entonces acá en la lámina propia vamos a encontrar vasos arteriales, vasos que son venosos y los vasos linfáticos. ¿Correcto? Si yo te marcaría acá, ¿esto qué sería? Esto de acá. Exacto, es una cripta de Lieberkühn. Y esto sería una vellosidad intestinal. Se entendió. Y lo que estoy marcando acá con el dedo, ¿qué sería? Es la lámina propia. Muy bien. Y esto acá es la membrana basal. La membrana basal. ¿Listo? ¿Se entendió, no? Vemos que justamente el duodeno, eso es una mucosa, tiene unas glándulas. Son glándulas tubulares ramificadas.
glándula tubular ramificada. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas glándulas en el duodeno? ¿Qué les pasa? Secretar moco para que pueda Secretan pasar. moco, ¿para qué? Para que pueda pasar. Porque el quimo viene muy ácido, con un pH muy bajo. Entonces, cuando pasa el duodeno, me puedo quemar el epitelio del duodeno. Ese Protege. ácido. ¿Correcto? Se me protege, mando esta glándula, manda moco para que este pH suba. ¿Y por qué el estómago no se quema con ácido clorhídrico? Porque tiene gran cantidad de moco. ¿Te acuerdas que vimos en el estómago las células mucoides superficiales? Las células mucoides del cuello. Las células mucoides segregan bastante moco, que crean una especie de colchón para que el mismo ácido no destroce el epitelio, solamente que pueda desnaturalizar lo que son las proteínas. ¿Se entendió esa parte? Ya está. Estamos en el duodeno. Vemos acá otra vez. Estas son las microvellosidades. Es la lámina propia. ¿Sí? Estas son las criptas del Liverpool, ¿correcto? Musculares mucosae. ¿Sí? Y acá está la capa muscular. La submucosa era entre musculares mucosae y capa muscular. Todas las submucosas, glándulas tubulares ramificadas, con un tejido conectivo denso y regular. ¿Dónde entonces? ¿En qué parte del intestino estamos? En duodeno. ¿Entendió? Es sencillo. El problema, ¿sabes cuál va a ser? Pero acá vamos a ver las láminas, vamos a ver el píloro. El píloro es parecido al duodeno. Exacto. Pero ¿cuál es la diferencia? El duodeno, las glándulas están por debajo de las musculares mucosales. En cambio, las pilóricas, las glándulas están por encima de las musculares mucosales. ¿Entendió? Eso sería ilio. Por la plana de peña. ¿Qué particularidades están viendo? Nódulos linfáticos. Pero mira cómo son las vellosidades. ¿Son más grandes o más pequeñas? No, me equivoqué. Primero vamos a hacer yeyuno. Mira yeyuno. ¿Cuál es la diferencia con el duodeno? Son gruesas y pequeñas. Y pequeñas. Es más grandes. Las vellosidades son más grandes. ¿Se das cuenta? Hay una diferencia entre el duodeno y el yeyuno. Sí, el yeyuno. ¿Y por qué? Porque el yeyuno se absorbe más. Acuérdate que el duodeno, recién ha venido el quimo, voy a disminuir la acidez, por ende el pH aumenta, ¿correcto? Y va a comenzar el proceso de desnaturalización de las proteínas. El páncreas va a liberar la tripsina, ¿correcto? Y va a hacer que se comience a metabolizar las proteínas. ¿Entendió? Por eso la absorción recién comienza en el duodeno. En cambio, en el yeyuno, la absorción se da al máximo. Entonces, si la absorción se da al máximo, ¿qué voy a encontrar? Más pliegues. ¿Se entendió? Por eso las glándulas de Kerley son más grandes, las vellosidades son más grandes. Por eso encontramos ahí. Cuando tú comes el caucao, lo que estás comiendo es el yeyuno. Entonces, ahí están las vellosidades. Mira, no las voy a cambiar. Estas son las vellosidades. ¿Se entendió? Sí. Son vellosidades mucho más grandes, más rechonchas. Su lámina propia se mantiene. Acuérdate que en la lámina propia encontramos el GAL, vasos linfáticos, vasos venosos y vasos arteriales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esta es la muscular mucosae. ¿Están viendo? Es una mucosa. Esta es la muscular mucosae. ¿Cómo? Exacto, la chapa tiene las microvellosidades. Tenemos la muscular mucosae, lo que estoy marcando acá. Y esto sería la submucosa. ¿Entendió? ¿En la submucosa qué encuentras? ¿Alguna glándula? No, pero el tejido conectivo denso. Entonces estoy seguro que estoy en yeyuno, porque la microvellosidad es grande, ¿sí? Y no encuentro glándulas en la submucosa. Directamente estoy seguro que estoy en yeyuno. ¿Entendió? Sí, listo. Y en ilio, Se ve clarito. mira cómo son las vellosidades. Más cortas. Son chicas. Y delgado. Ya se acabó prácticamente la máxima función, ya está acabando en el ilio.
Por ende las vellosidades son más Ese pequeñas. es laxo, ¿verdad? No. Mira, vemos que las vellosidades más pequeñas tienen microvellosidades también, pero la diferencia es que por debajo de la muscular y mucosae, que está por acá, comienza a aparecer unos nódulos linfáticos. ¿Sí? Sí, sí. Y que comienzan a invadir a la mucosa. Entonces me estoy dando cuenta que estoy... Se confundió el protocolo, compañero. Acá me manejo. Ah, no, pero ¿quién sacó el carnet? ¿Quién sacó el carnet? No sé si se carnet todavía no se carnet. Ahorita vamos a sacar, chiquito, ya, déjame pasar ya. Entonces, mira, esta es la particularidad del ileo, que comienzan los nodos linfáticos a estar en la submucosa y comienza un poquito a invadir a la mucosa. Entonces, ¿qué me doy cuenta que soy ileo? Porque tengo nodos linfáticos, pero tengo vellosidad intestinal, porque el intestino grueso ya no tiene esto, ya no tiene esto. Ya no son grandes, son mucho más pequeños. Compara con el ayuno. Grandotas, ¿cierto? El ilio más pequeñas, pero aún sigue siendo grandes. Aún sigue habiendo critas de Lieberkühn todavía, ¿cierto? Y las vellosidades siguen siendo más grandes que las critas de Lieberkühn. ¿Se entendió? Sí. Pero mucho más pequeñas que el de ayuno. Y encontramos en la submucosa lo que es las placas. Se me doy cuenta que estoy en yeyuno. ¿Tengo serosa o adventicia? Serosa. Sí. Mire, Lilio, ¿qué particularidad ven en el ilio ahí? Se dan cuenta primero, reconocemos que este es un nódulo linfático, ¿cierto? Y que tenía dos capas, una capa de manto y una capa germinativa. Si se dan cuenta ustedes, las vellosidades intestinales del ilio van a estar donde no hay un nódulo linfático previamente dicho. En cambio, cuando el nódulo linfático está bien formado, la vellosidad intestinal es mucho más pequeña. ¿Se entendió? En pocas palabras, por encima del nódulo linfático voy a encontrar las células M y las células de planeta. ¿Te acuerdas que las células M era como un carrito que para llevar más células? Pues esa célula M, justamente, ¿dónde la voy a encontrar? Debajo del nódulo linfático, porque es lo que me va a llevar los linfocitos hacia la mucosa. Si el carrito voy a estar justamente por encima del nódulo linfático. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Está entendiendo? Eso por encima de las Exacto. Cuando no hay un nódulo definido linfático, encuentro la vellosidad. Pero cuando hay un nódulo definido, la vellosidad es pequeñita. Pero sigue habiendo obviamente su enterocito con sus microvellosidades. ¿Se entendió? Células placas. Este es un resumen, mira, clarísimo. Mira cómo son las vellosidades del duodeno, pequeñas, ¿correcto? Como son las de I1, bien grandes las vellosidades. Pero la del duodeno que tiene glándulas de Brunner, ¿sí? En la submucosa. Y en I1 no hay glándulas de Brunner, pero la vellosidad es grandota. Mira la vellosidad, gigante, en comparación con la del duodeno. Ambas tienen sus criptas de Lieberkühn, que están acá. Criptas de Lieberkühn, que están acá. Y mira cómo está el ilio, cómo son las vellosidades. Mucho más pequeñas y mucho más separadas. ¿Por qué separadas? Porque por encima de la placa de Peyer no va a haber vellosidades. Mira. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Pero sigue habiendo justamente su cripta de Lieberkühn. Mientras que más acabo el ilio, me voy acercando al intestino grueso, las placas de Peyer van invadiendo la mucosa. ¿Correcto? ¿Se entendió? Los tres hacen que tienen criptas de Lieberkühn. Exacto, porque es intestino delgado. Intestino grueso. Intestino grueso, generalidades. Estamos en el abdomen. ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? Colon, colon transverso, colon descendente, sigmoide. ¿Por qué se llama sigmoide? Porque es como una S. Simple.
Y vemos lo que es el recto y acaba en el acto. ¿Cuáles tienen serosa y cuáles tienen adventicia? Piensen, razona. El intestino delgado va a estar bailando en el abdomen, ¿cierto? Como tienen serosa, entre ellos resbalan y nos hacen daño. En cambio, el intestino grueso no está bailando, se mantiene fijo ahí, como si fuera un marco, ¿cierto? Entonces, en el colon ascendente, en el colon descendente se debe encontrar adventicia y también en el sigmoides. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que ese marco se quede ahí, el marco colónico. Y el intestino grueso no esté bailando en el abdomen. ¿Se entendió? Esa es su teoría. ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? Igualito, mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia en este caso, de acuerdo a cómo esté yo viendo. Mira la particularidad, mira la mucosa. ¿Tiene variaciones intestinales? No. Y más que todo, las pintas de Liverpool son las que predominan ahí. Como si estuviera más ordenado. Exacto. Y otra diferencia que tiene con el sistema delgado, ¿cuál es? Fíjense. Creo que hay más perseverancia en células caliciformes. Hay más células caliciformes. Mira, cantidad de células caliciformes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber células caliciformes? ¿Cuál es la función del intestino grueso? Dime. Formar heces. Exacto, tengo que formar heces. Y las heces para que tú puedas defecar de forma adecuada, tienes heces pastosas. Por eso es que las células caliciformes secretan bastante. Exacto, entonces el moco que se segrega justamente, niña, Señorita, Isabel, Le va a dar lubricación, doctor, por ejemplo. Entonces, disculpe, dígame. un ratito. Delante han venido las autoridades de acá a verificar, nos han estado llamando la atención. correcto, fibroso. En cambio, la serosa es tejido contigo fibroso más un epitelio, que es el epitelio plano simple, que justamente es la parte más externa y hace justamente que la serosa sea lisa. En cambio, la adventicia está pegada a la estructura, que es justamente ese pelo. ¿Cuál es la diferencia? El epitelio simple plano, que es justamente la serosa. Cuando ustedes hagan anatomía, eso se va a llamar peritoneo. Visceral, peritoneio visceral pegado al órgano y peritoneo visceral pegado al abdomen. Sí, esa es la parte histológica, pero eso se llama peritoneo visceral, peritoneo parietal en anatomía. Y lo van a ver ustedes. ¿Ya? Se mira, tiene la particularidad que las pistas de Liverpool ya son grandes, no hay las vellosidades, no están hacia afuera de vellosidades y tiene abundancia de células caliciformes que justamente van a secretar un mucinógeno para que las heces se comiencen a formar mucho mejor. ¿Se entendió? Y pregunto, ¿los intestinos grueso y delgado son asépticos? Es decir, ¿son completamente estériles? ¿Qué piensas? Los intestinos. No, tienen un montón de bacterias. Es decir, prácticamente los intestinos, la boca, el aparato respiratorio son extensiones de nuestro cuerpo hasta afuera. Está lleno de bacterias. El órgano tiene más bacterias. Tú respiras bacterias. A tus bronquios llegan bacterias. A tus alveolos llegan algunas bacterias. Cuando tú comes bacterias. ¿Ustedes alguna vez han visto lo que se comen ustedes, un chorizo? ¿No han visto? ¿Al microscopio? Tiene larvas, tiene huevos, tiene parásitos, tiene todo. Pero rico. Es rico. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro intestino delgado, por eso estómago, tiene los suficientes mecanismos inmunológicos, mecánicos y de revestimiento para protegernos de esas bacterias, hongos, parásitos y todo lo demás. ¿Se da cuenta? En el intestino delgado y grueso encontramos muchas bacterias, que son bacterias que viven con nosotros como simbiontes. Son bacterias que no nos hacen daños. Por ejemplo, ¿cuál es la bacteria más común en el intestino grueso y delgado? El bacteriolefragilis.
esta bacteria es un simbionte de nuestro cuerpo, no nos hace daño. Lo contrario, esa bacteria nos protege de las demás bacterias patógenas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo me tomo antibióticos sin querer? Me tomo por 10 días antibióticos. Comienzo a matar a las bacterias fragiles. Al matarlas, las bacterias patógenas van a comenzar a invadir y van a hacer inflamación. Entonces, eso es lo que ustedes van a conocer de la diarrea o la infección por abuso de antibióticos. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde están esas bacterias? Acá. Acá están las bacterias, con el moco, con el pH y todo lo demás. ¿Y quién protege esa bacteria que no pase? El epitelio. Y mientras, si ustedes se dan cuenta, estamos en el hilo, el intestino delgado, las placas de piel comienzan a aumentar, porque están a la espera de cualquier bacteria que pase. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no hay placas de piel en el duodeno y en el estómago? Porque el ácido destroza todo. En el estómago el ácido destroza todo, bacterias, hongos, huevos, todo destroza el ácido. Por eso no necesitas tantas placas de piel en el estómago. ¿Se dan cuenta? En cambio el duodeno, ya la tripsina y todo lo demás también destroza, y también hay muchas bacterias ahí que mantienen a raya las bacterias patógenas. Mientras que voy bajando al intestino grueso, la acidez va disminuyendo, porque ya necesito tener otro tipo de mecanismos, que son las placas de piel. ¿Se entendió el por qué existen en cada parte una estructura? Si no es porque lo hicieron al azar, es porque hay una firme. Entonces, en el intestino delgado podríamos decir que lo que nosotros comemos, digamos, está luchando bacterias contra nuestro sistema inmunológico por los nódulos linfáticos. Pero mientras más va bajando, ya cambia esa funcionalidad, tratando de absorber los nutrientes que quedan. Por eso es que tiene microbiosidades. Claro, lo voy a hacer más que todo, voy absorbiendo agua. Y en el intestino grueso absorbo agua. Es decir, mejor dicho, que mis heces sean pastosas o no, depende mucho de la función del intestino grueso. Si tú estás, por ejemplo, Piero se pone a correr 5 kilómetros en ejercicio y no toma nada de agua, al día siguiente puede estar estreñido. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que pasa? No se ha absorbido mucho agua en el intestino grueso. ¿Y qué hace entonces el cuerpo? Ahorra agua. ¿A expensas de qué? De la formación de las heces. Es un mecanismo fisiológico. Ustedes como médicos van entendiendo esto poco a poco en el transcurso de la carrera. ¿Se entendió? Entonces por eso tenemos muchas glándulas caliciformes. Células caliciformes, son glándulas unicelulares en el intestino grueso. ¿Qué me sirve? Secretar moco para moldar las heces y sean más grandes. ¿Se entendió? Mira la mucosa del intestino grueso. La lámina propia, la muscular de la mucosa, y este es el epitelio. Un epitelio cilíndrico simple. Ya no hay chapa estriada en el intestino grueso. Ya no hay chapa estriada. Exacto. Tenemos igualito las criptas de Lieberkühn. Esto es la cripta de Lieberkühn. Acá están las criptas de Lieberkühn. Tenemos predominio, aumento de las células caliciformes. También tenemos células endocrinas, tenemos células M y todo. Mira, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo diferencio del hilio? ¿Cómo lo diferencio del hilio? Las vellosidades. El hilio todavía presenta vellosidades intestinales. En cambio, el intestino grueso no tenemos vellosidades intestinales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos? Miren acá. ¿Hay criptas de Lieberkühn? Claro que tenemos criptas de Lieberkühn. ¿Otra diferencia? ¿Puedes diferenciar la muscular mucosae? No se diferencia bien la muscular mucosae. Y en el intestino grueso, las placas, los nódulos linfáticos están tan grandes que comienzan a invadir a la mucosa. Y tiene razón, mientras que voy bajando, hay menos absorción, ¿cierto? Porque ya no estoy absorbiendo ya nutrientes, estoy formando heces, por ende más bacterias, ¿correcto? Al haber más bacterias,
tengo que tener más nódulos linfáticos. ¿Se comprende? ¿Se entiende el razonamiento? ¿Se entiende? Entonces, mira, los nódulos linfáticos están tan grandes que me están invadiendo la propia mucosa y ya no logro ver bien lo que es la muscular mucosa. Segunda diferencia para intestino grueso e intestino erótico. ¿Se entendió? Sí, lo están viendo ahí, mira. Entonces no tomas placas de Peyer's, ¿no? Sí, intestino grueso también. Claro, nódulos linfáticos. Entonces, por eso cuando hay una inflamación, entonces las placas de Peyer's regresan. Exacto. Lo que sucede en el apéndice. En el apéndice, la teoría de la infección del apéndice es que la inflamación hace de que las placas, los nódulos linfáticos crezcan tanto de tamaño que tapan la luz. Y eso hace justamente que las bacterias que están ahí abundantemente, porque en el intestino grueso hay puras bacterias, comiencen a infectar. Y eso es una inflamación del apéndice. ¿Cómo se llama eso? Y si se inflama el intestino grueso, ¿cómo se llama? Colitis. ¿Correcto? ¿Ya está? Exacto. No logro ver bien la muscular mucosa. ¿Correcto? En cambio, sin embargo, si lo determinan que esto va a ser la segunda cosa. La muscular mucosa está por acá, pero se pierde justamente por el tamaño de los nódulos linfáticos que llegan hasta la mucosa. ¿Se entendió? Tienen serosa, obviamente, y tienen adventicia de acuerdo en qué parte del intestino grueso voy a estar. Como una sola adverticia. No, ¿te acuerdas que dije? Colon ascendente, colon descendente. Regresa, tienes que regresar. Otra particularidad, miren, vamos a ver en este intestino grueso. ¿Cómo meto el intestino grueso? Porque no hay vellosidades intestinales, ¿correcto? Pero no veo nódulos linfáticos, sí, no hay nódulos linfáticos, pero veo que es su mucosa, ¿cierto? Y mira la capa muscular. Acá hay la circular interna, pero no hay longitudinal externa. Llega un momento en que la longitudinal externa, en algunas partes del intestino grueso, se comienza a engrosar. ¿Se dan cuenta? Sí, la capa muscular en el intestino grueso, en algunas partes, la circular interna es muy gruesa y la longitud externa es muy delgadita. Pero va a haber partes que la circular interna mantiene su tamaño y la longitud externa comienza a engrosarse. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese engrosamiento entonces de la longitud externa en el intestino grueso en algunas partes? Las tenias. Y lo vas a ver acá. ¿Ves ahí? ¿Ves acá? ¿Ves acá esto? ¿Ves esta rayita blanca? Ya. ¿Ves esta rayita blanca? ¿La están viendo? Voy a borrar todo para que se vea mejor, ¿ya? ¿Ves esta rayita blanca que está por encima del colon? ¿Ves acá esta rayita blanca? Sí. Esas son las tenias. ¿Correcto? Ah, las entiendo. Y esas tenias de qué están formadas? De la capa longitudinal externa de la capa muscular del colon. Y y ven cómo acá está como especie de vaginaciones que se llaman austras. Pero eso lo van a ver en anatomía, ¿correcto? ¿Sí? Pero en histología las tenias vienen a ser la capa longitudinal externa engrosada del colon. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, doctor, cuando yo dibujo acá una austra, es eso que estoy mandando acá, ¿cierto? Acá está la tenia, ¿cierto? Esta es la capa longitudinal externa engrosada. Y doctor, y lo que está acá sería la longitudinal interna normal más la longitudinal externa muy delgada. Cuando llega a la parte de la tenia, la longitud externa comienza a engrosarse. ¿Se dan cuenta acá? Esto, ¿se dan cuenta, no? Que acá está, esto de acá es esto. ¿Se
¿cierto? Y lo que está acá abajo, estos dos, por ejemplo, el espacio 1, el espacio 2, que no es la tenia, viene a ser esto. El espacio 1 y el espacio 2. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo vieron espacialmente, no? Ya está. Acá está el tinto grueso, el resumen, un folículo linfoide, miren, invade lo que es la musculatura mucosa. ¿Se das cuenta? Acá está invadiendo la musculatura mucosa. Eso me diferencia del intestino delgado. 2. No hay divisiones intestinales, son puras criptas de Lieberkühn. 3. Hay abundancia de células caliciformes. Acá encontramos células tapanel, ¿verdad? Y este es un resumen de todo. Esófago. ¿Dónde encontramos glándulas en la submucosa? Esófago. Y eso. Acá está. Miren el ayuno, las vellosidades son grandes, el hilo va bajando, en el colon no hay vellosidades, solamente pistas de Lieberkühn. Acá tenés pistas de Lieberkühn. En el estómago, las glándulas gástricas, las glándulas tubulares grandes gástricas que hemos visto. ¿Te acuerdas? ¿Listo? Nos falta apéndice. Sí, Apéndice central. A lo último. Pero es que tienes que haber ido leyendo. Cuando vienes leyendo, se te hace menos pesado la información. Cuando no lees nada, te vas hasta la luna. Este es el apéndice. Se reconocen los folículos linfoides en la mucosa y la submucosa. Se aparecen los folículos, como dicen, se aparecen a los folículos linfoides que rodean las críticas también las palatinas. ¿Qué quiere decir? Que los folículos linfoides invaden casi hasta el tope de la propia mucosa. Hasta en el epitelio clínico simple voy a encontrar linfocitos. Me invade prácticamente todo. Miren el epitelio. ¿Te das cuenta? Miren el epitelio. Mira la vellosidad y está lleno de linfocitos. ¿Correcto? ¿Te das cuenta? Es tanto el linfóide linfático que invade, que justamente ya invade hasta la mucosa. Se parece mucho a la amiga palatina que vimos, ¿te acuerdas? Que los linfocitos invadían el epitelio plano estratificado, no queratinizado, lo invadía, igual también sucede acá. Eso sucede justamente en el apéndice. Acá están los glóbulos linfáticos y los linfocitos invadiendo hasta prácticamente llegar hasta el epitelio cilíndrico. Tiene igual mucosa submucosa muscular y tiene serosa. Miren los linfocitos. ¿Te das cuenta que los linfocitos, esto es nodo linfático y esto viene a ser el gal? El gal invade tanto que lo puedo mirar hasta dentro de las células de las células cilíndricas. ¿Sí? Ni las cilíndricas pueden ser linfocitos. Eso es la particularidad del apéndice. Entonces, ¿qué pasa justamente cuando se inflama? Crece el globo linfático y lo va a obstruir rápidamente la luz, ¿cierto? En cambio, el ilio, el grande ilio, están por debajo, no llega a obstruir la luz si es que el globo linfático crece, pero en cambio acá sí. Como el apéndice es pequeño, se obstruye la luz, y cuando se obstruye, no hay circulación de sangre, no hay circulación de linfáticos, los linfocitos no se van a renovar y las bacterias comienzan a proliferar. Y eso hace que se comience a haber una inflamación y la pared comienza a inflamarse. Eso se llama apéndice. ¿Se entendió? Dime. Por eso. Por el crecimiento. El crecimiento de los glóbulos linfáticos invade hasta el epitelio. Mira, hay bastante con todo el epitelio. Un montón. ¿Ya? Listo, entonces sacamos el televisor pequeño para mirar las láminas.